Señor les bendiga, estimados hermanos, pueblo del Señor, amigos, Dios me los bendiga. Es un privilegio traer el estudio bíblico número 13. Estudio bíblico número 13. Vamos a estudiar hoy libro de Hechos, capítulo 26, del versículo 19 al 31. Vamos a pedir la dirección del Todopoderoso. Amoroso Padre, te doy gracias, mi Dios, por este privilegio, Señor, de poder traer la enseñanza de este día, Padre. Porque tu palabra, bendito Dios, es la que nos corrige. Tu palabra es la que nos enseña, nos exhorta, nos redarguye. Permite, mi Dios, que tu pueblo, Padre, que tus hijos en este día, oh Señor, que cada corazón pueda absorber, pueda entender la enseñanza de este día, Padre. Oh bendito Dios, porque este día hay una tremenda enseñanza, Padre, en ese libro de Hechos, Señor. Oh Señor, que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, iluminándome, guiándome este día, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mi boca, Padre. Y que el mensaje, Padre amado, sea, Padre, de tremenda, Padre amado, bendito Dios, de la gloria, de tremenda enseñanza, Padre, para cada vida, Señor, y ponerla por obra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Hechos, estimados hermanos, capítulo 26. Vamos a leer el capítulo 26 del 19 al 31. El 19 dice: la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a dejar ahí hasta el 24, luego vamos a dar lectura del 24 al 31. Como título de la enseñanza de esta tarde, hermanos, tenemos como Pablo fue testimonio de Dios. Pablo fue testimonio de Dios. Punto 1, estimados hermanos. Pablo habló al rey Agripa sobre el arrepentimiento. Inciso A. Pablo obedeció el llamado para predicar a todos. Estimados hermanos, Pablo está presentando su defensa ante gobernadores y reyes. Pero lejos, hermanos, lejos de defenderse el apóstol Pablo, él aprovecha la oportunidad para predicar el bendito evangelio de Cristo, para predicar la palabra de Dios a gobernadores, a reyes, a judíos y a gentiles. En el capítulo 24 del libro de Hechos, vimos que el apóstol Pablo presenta el evangelio al gobernador Félix. Pero Félix le dijo algo tremendo al apóstol Pablo: cuando tenga tiempo, te volveré a llamar. Cuando tenga tiempo, te volveré a llamar. Eso usted lo puede investigar allá, Hechos capítulo 24, versículo 25. Y la enseñanza es, hermanos, hay muchas personas que hoy en día dicen: ahorita no puedo. Yo te voy a buscar después, pero ahorita no. En todas las personas, hermanos, a través de la historia escuchamos esta excusa, hermanos. Entonces, según ellos, según estas personas, que Dios debe de esperar. Imaginémonos eso, hermanos. Pero hubieron dos hombres que escucharon la palabra de Dios.
Estos dos hombres fueron Festo y Agripa. Agripa era un rey judío, hermanos. Ambos reaccionaron de diferente forma al escuchar el Evangelio. Aunque uno de ellos tuvo una reacción mejor que el otro, pero podemos afirmar, estimados hermanos, que ninguno de los dos alcanzó la salvación. Ninguno de los dos. ¿Quién era Agripa, hermanos? Fue el bisnieto de Herodes. Recordemos quién era Herodes, hermanos. Cuando él estuvo investigando a través de los sabios dónde iba a nacer el Cristo. ¿Qué hizo Herodes, hermanos? Se enloqueció, se desesperó, se inquietó y mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Imaginémonos esto, hermanos. ¿Cómo fue este rey de malvado? Fue el mismo que mató a Jacob. Entonces, hermanos, prosiguiendo con la enseñanza, el 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿A qué visión se refiere el apóstol Pablo acá, hermanos? ¿A qué visión? El encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Él iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, encarcelando a los cristianos, pero tuvo un encuentro inesperado con el Cristo de la gloria. Hubo una transformación en segundos, estimados hermanos. Admiro la transformación del apóstol Pablo. En segundos le dijo a nuestro Cristo de la gloria: heme aquí. Su disposición, hermanos, en segundos. Alguien me preguntó, no entiendo por qué de la transformación del apóstol Pablo era un asesino, etcétera, etcétera. Y la respuesta es, hermano y hermana, que Cristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Si Él vive, nosotros también vivimos, hermanos. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, hermanos. Entonces, a la visión celestial al cual se refiere el apóstol Pablo fue el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Hechos capítulo 9, versículo 15: instrumento me es este para que lleve mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Aleluya. La Biblia muestra, estimados hermanos, que Pablo obedeció la visión que recibió de Cristo, hermanos. El llamado que le hizo el Señor, él fue obediente a esa visión, hermanos, porque rebelarse contra el llamado del Dios Todopoderoso, hermanos, es una desobediencia. Un ejemplo bíblico: el rey Saúl, el primer rey de Israel, desobedeció a nuestro Dios, hermanos. Dios le hizo un llamado respecto a Amalek y él desobedeció. Perdió las consecuencias que hubieron, hermanos, por la desobediencia. Perdió su reinado, perdió a su familia y perdió su vida. La desobediencia. Escuchemos algo, estimados hermanos. Dios siempre llama al hombre en 3 formas, hermanos. Nos llama, hermanos, para salvación. 2, nos llama, hermanos, para que vivamos en santidad. Y nos llama para que le sirvamos. Aleluya, bendito Dios, hermanos. Pablo, hermanos, ha recibido una comisión allá en Hechos, capítulo 26, del versículo 16 al 18. Dice el 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto
y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La comisión divina a Pablo, hermanos, la comisión divina al apóstol Pablo, para que abra sus ojos espirituales, para que se conviertan, para que reciban perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Qué comisión tremenda, estimados hermanos. Aleluya, bendito Dios. Vamos a pasar al versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Dónde comenzó a predicar el apóstol Pablo? En Damasco. Predicó, aquí dice en Jerusalén, predicó en Judea, hermanos, a los judíos y a los gentiles. Predicó al rey Agripa, hermanos, y le presentó el arrepentimiento y que se conviertan a Cristo. Al rey Agripa, hermanos. No olvidemos que solo a través de Cristo hay perdón de pecados, hermanos. Solo a través de Cristo hay perdón de pecados. En otras palabras, el apóstol Pablo, hermanos, no presentó una religión. No olvidemos esto, hermano. No presentó una religión, sino él iba presentando un encuentro con Cristo, hermanos. Un encuentro personal con Cristo. Aleluya. El versículo 21, hermanos. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, dice el apóstol Pablo. Y si no fuera por los judíos, me hubiesen asesinado, dice el apóstol Pablo. Vemos acá, hermanos, que obedecer a Dios le trajo ¿qué cosa al apóstol Pablo? Problemas. ¿Quién desea vivir piadosamente para Cristo? ¿Padecerá? Problemas. El apóstol Pedro dijo que no olvidemos que vamos a sufrir persecución, hermanos. No olvidemos que vamos a sufrir persecución. El versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio, hermanos, su significado es un descanso espiritual, auxilio. El apóstol Pablo dice, Dios me ayudó, tuve una ayuda. ¿Quién fue el que le ayudó, estimados hermanos? Dios. ¿Quién nos da a nosotros la fortaleza? ¿Quién nos da a nosotros la protección? ¿Quién nos da a nosotros, hermanos, la fortaleza? El aliento de vida. El Dios Todopoderoso, hermanos. Lo invito a que lea, hermanos, Salmos 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza. En otra parte de la palabra de Dios dice, hermanos, de manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador y no temeré, hermanos, lo que me pueda hacer el hombre. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Palabras que usted lo puede encontrar, hermanos, en Hebreo capítulo 3, versículo 6. Aleluya. Punto 2, hermanos. El gobernador Festo oyó del apóstol Pablo el Evangelio, del 23 al 26. Hechos 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí el versículo 23, estimados hermanos, nos revela, hermanos, cómo Moisés y los profetas anunciaron, hermanos, que el Cristo habría de padecer. Sabemos que la cruz de Cristo, hermanos, fue tropezadero para los judíos,
1 Corintios 1:23. Aún, hermanos, los rabinos, los estudiosos, los académicos, los que conocían el Antiguo Testamento, hermanos, desconocieron Isaías 53. Los rabinos desconocieron Isaías 53, hermanos, donde se predice que el Mesías sería como un cordero llevado al matadero. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, hermanos. Pero, a pesar de toda esta información, hermanos, los ojos espirituales de los judíos estaban cegados, hermanos. Estaban cegados, oscurecidos, hermanos, entenebrecidos, hermanos. Por eso no entendieron las cosas espirituales, hermanos. La segunda parte del versículo 23, Pablo les está diciendo a los dignatarios, hermanos, que Cristo llegó a ser el primero en resucitar, hermanos. Cristo llegó a ser el primero de la resurrección de los muertos, dice la palabra de Dios. O sea, el primero que resucitó para jamás volver a morir. Usted lo puede corroborar en Romanos 6, versículo 9. Pablo, estimados hermanos, aprovechó la oportunidad para predicar la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuál fue el consejo del apóstol Pablo a Timoteo? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Ahora la pregunta para usted, hermano y hermana. ¿Cuándo fue que le habló usted a alguien acerca de Cristo? ¿Cuándo, estimado hermano? ¿Cuándo, estimada hermana, habló usted acerca de Cristo? ¿Cuándo? Recordemos que hay un mandato para la iglesia, hay un mandato para usted, hay un mandato para usted, hermana, y para mí. Mateo 28, versículo 19. La gran comisión, hermanos, para la iglesia. Aleluya. El 24, hermanos. La reacción de Festo. ¿Cuál es la defensa de Pablo, hermanos? ¿Cuál fue la defensa de Pablo? Predicar el evangelio, hermanos. La pasión del apóstol Pablo era predicar el evangelio, hermanos. Aleluya. Festo le dijo a gran voz, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Estás loco, Pablo. En otras palabras, estás desquiciado, Pablo. Estás desactivado, Pablo. Las muchas letras te hicieron perder la cabeza. Eso es lo que quiso decir Festo al apóstol Pablo. Tal vez reaccionó de esa manera por la calidad de mensaje del apóstol Pablo, hermanos. Porque déjenme decir, hermanos, que el apóstol Pablo predicaba con profundidad, hermanos. Predicaba con claridad, hermanos. Predicaba con capacidad de persuasión, hermanos. El apóstol Pablo. Obviamente, estimado hermano, obviamente era dirigido y guiado por el Espíritu Santo, hermanos. El apóstol Pablo presentaba el Evangelio con poder y autoridad, hermano. Aquí hay una enseñanza para nosotros, pueblo del Señor, para usted y para mí. Que nosotros debemos de presentar el Evangelio con poder y autoridad allá afuera, hermanos. Allá a los necesitados. Cuando hay evangelismo personal, hermanos. Tenemos que presentar el Evangelio con poder y autoridad, hermanos. No solamente son nuestros pastores, no solamente son los líderes, sino es toda la iglesia debe de estar preparada para presentar el plan de salvación allá afuera, estimados hermanos. Aleluya. Esa es la enseñanza para usted y para mí. Presentemos la palabra de Dios con poder y autoridad. Presentemos el Evangelio con poder y autoridad allá afuera. Tanta necesidad que hay afuera, hermanos. 25.
Mas él dijo, escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo contestaría usted, hermano? ¿Cómo contestaría usted, hermano, cuando es confrontado, cuando es confrontada? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas que nos están diciendo no son las que queremos oír? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo, estimados hermanos? ¿Será que perdemos la compostura de carácter frente a las palabras irritantes de las personas que no son cristianas? ¿Será que reaccionamos enojados? ¿Será que reaccionamos mal? Yo no sé, estimado hermano, pero usted sí sabe. En cambio, el apóstol Pablo, aquí hay una tremenda enseñanza, hermanos. Dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. ¿Qué nos enseña este versículo, hermanos? Aquí hay tremenda enseñanza. El apóstol Pablo, hermanos, le está hablando con delicadeza a Festo. Le está hablando con calma. Le está hablando con respeto. Y le está hablando con cortesía, hermanos. Tremenda enseñanza hay para usted y para mí cuando nos toque presentar el Evangelio, cuando nos toque llevar la palabra de Dios allá afuera. No perdamos nuestra cordura de carácter, hermanos. Presentemos la palabra de Dios y si somos confrontados, respondamos con delicadeza, con respeto, con calma y con cortesía, estimados hermanos. Aleluya. Es la enseñanza que hay en el versículo 25. Bendito Dios de la gloria. Pablo no reaccionó emocionalmente, Pablo no reaccionó pasionalmente, hermanos. Tal vez es lo que ocurre en algunos cristianos cuando son confrontados o cuando son atacados. Sino que Pablo presentó el Evangelio, hermanos, habló palabras de verdad y de cordura. La Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser ¿qué? No debe ser contencioso, estimados hermanos. Observemos el pensamiento del rey Agripa, el 26. Pablo se dirige al rey Agripa. Le dice el apóstol Pablo, pues el rey sabe estas cosas. ¿Qué cosas, estimados hermanos? ¿Qué cosas sabía el rey Agripa? Él sabía, hermanos, la fe de los judíos. Él conocía el Antiguo Testamento, él conocía la historia, él conocía la historia de los reyes. Él se acordaba cuando su bisabuelo, hermanos, demanda dónde iba a nacer el Cristo. No eran ignorantes, hermanos. Entonces, en otras palabras, todos ellos conocían el Evangelio, todos ellos conocían la palabra, tenían conocimiento de la palabra de Dios. Todas las autoridades que estaban ahí presentes, hermanos, sabían de la vida de Cristo. No fue algo, dice el apóstol Pablo, que se ha hecho esto en algún rincón. No fue algo escondido el mensaje de Pablo. Aleluya. Tercer punto, hermanos, los hombres de eminencia fueron invitados a ser salvos. Tercer punto, los hombres de eminencia fueron invitados a ser salvos. Del versículo 27 al 31. El 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El 27. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo al rey Agripa? Rey, tú conoces las costumbres de los judíos, le dice en el 27. Tú conoces la palabra de Dios. Tú has visto cómo se cumple la palabra de Dios. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice el apóstol Pablo, yo sé que crees, yo sé que crees. Le dice al final del versículo 27, hermanos. Entonces, prosigue el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo entonces me pueden acusar los judíos de un crimen? ¿O cómo podrías tú
Condenarme por creer lo que tú mismo crees. Eso es lo que quiso decir el apóstol al final del versículo 27. ¿Cómo entonces me pueden acusar los judíos de un crimen? ¿O cómo podrías tú condenarme por creer lo que tú mismo crees? El 28, hermanos. Aquí está la enseñanza del estudio bíblico de este día, hermanos. Aquí está la enseñanza del versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Por poco me persuades a ser cristiano. Significa, hermanos, que si alguien conoce las Escrituras, X persona conoce las Escrituras, X persona tiene conocimiento de las Escrituras, si no está persuadido y convertido, no puede ser un cristiano verdadero. Este hombre Agripa, hermanos, tuvo el privilegio de escuchar el Evangelio, pero en el momento crucial de su vida, en el momento indicado de su vida, en el momento determinante de su vida, hermanos, del rey Agripa fue indeciso y dijo: por poco me persuades a ser cristiano. No le dijo: quiero ser cristiano. Agripa oyó el Evangelio, estimados hermanos. Agripa oyó el Evangelio, pero cerró su corazón. Cerró su corazón. Cerró su corazón, hermanos. No le entregó su corazón a Dios. Y la palabra de Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí hay una advertencia, hermanos. Aquí hay una advertencia. En los océanos, hermanos, los barcos, para los barcos hay faros. ¿Para qué sirven? Es para advertirles los peligros, hermanos, por donde deben de ir. Aquí está la enseñanza. Aquí está la enseñanza, estimados hermanos. La enseñanza de hoy es una advertencia para que sepamos el peligro tan grande que hay cuando el hombre opta por ser indeciso, hermanos, entre dos pensamientos: entre Cristo y el mundo. De creernos cristiano y no serlo, hermanos. De creerme cristiano y no lo soy genuinamente, hermanos. De decir soy cristiano a los cuatro vientos y no lo soy y no lo somos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Estar casi persuadido, hermanos, es estar perdido. No alcanza nada. Un ejemplo: estar cerca de la puerta del arca, usted está perdido porque no está adentro. Usted está sobre el arca, está perdido porque no está adentro, hermanos. Aleluya. ¿Quién es un cristiano genuino, hermanos? ¿Quién es un cristiano genuino? Es un seguidor de Cristo, alguien que Cristo es su Salvador y su Señor, que ama la palabra, obedece la palabra, vive la palabra, el que ora, el que lee, estimados hermanos, y se congrega. En conclusión, uno que pertenece a Cristo, uno que es semejante a Cristo, uno que sirve a Cristo. El versículo determinante, hermanos, para este punto es Romanos 8:9. Dice Romanos 8:9, hermanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. No es de él, hermanos. Si es que el Espíritu de Dios está realmente dentro de ti, si no, no. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Leamos, memoricemos este versículo, hermanos. Romanos 8:9. El punto que estamos viendo es quién es un cristiano verdadero. La Biblia nos da evidencias, hermanos. La Biblia nos da indicadores, hermanos, que quién es un cristiano genuinamente, hermano. ¿Quién es un cristiano que tiene
al Espíritu Santo morando en su corazón. Las evidencias se pueden detectar a través de su actitud, de sus consejos, de sus palabras, de su testimonio, de su ejemplo. Y un cristiano apartado del pecado. Si no hay estas evidencias, hermanos, no hay estos indicadores, se duda de una salvación genuina, hermanos. Y esto es peligroso. Esto es peligroso, hermanos. Porque casi cristianos son los que dicen: en un ratito te sirvo, en 2 años me entrego a ti totalmente. Con Agripa, hermanos, pudo más su poder político. Lamentablemente, hermanos, el día que esté delante de Dios va a decir: tan cerca estuve, por poco estuve. No le va a servir para nada. Hechos 26, 29. Pablo se preparó espiritualmente, hermanos. Él presentó el Evangelio con poder y autoridad, hermanos. Aleluya. Pero miramos aquí la compasión del apóstol Pablo en el versículo 29. Yo quiero que ustedes, dice el apóstol Pablo, al igual que yo, también tengan ese encuentro con Cristo. La compasión del apóstol Pablo. Yo quiero que ustedes, al igual que yo, dice el apóstol Pablo, también tengan ese encuentro con Cristo. Y Pablo dijo, el 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. La enseñanza final, hermanos, del estudio bíblico número 13. Hechos, capítulo 26, del 19 al 31. La enseñanza final. Necesito su atención, estimado hermano, estimada hermana. La aplicación final es, hermanos, hoy vamos a hacer una radiografía del estado espiritual del cristiano hoy en día. Una radiografía. Porque muchos nos congregamos los domingos. Perfecto. Es un mandato de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Pero de lunes a sábado, a veces nos olvidamos de que somos cristianos. Esto existe en todos los templos cristianos del mundo, hermanos. Porque en la iglesia hay espirituales y carnales. La Biblia dice, nos habla también de 2 tipos de hierba, el trigo y la cizaña. Es una realidad, hermanos, que en todos los templos cristianos hay cristianos nominales. Grabemos esa palabra, estimados hermanos. Cristianos nominales. Es decir, cristianos de nombre. O se conforman ser casi cristianos. Estimado hermano y oyente, ¿sabe usted que es posible ser casi cristiano? ¿Sabe usted que es posible ser casi cristiano y luego estar perdido por toda la eternidad? Perdido por toda la eternidad. Cuán trágico es esto, hermanos. Cuán trágico es esto. El casi simplemente no sirve para nada espiritualmente, hermanos. O bien usted acepta a Cristo o bien no acepta a Cristo, hermano. No podemos sondear la salvación. ¿Usted tiene a Cristo o no tiene a Cristo? ¿O confía en Cristo o no confía en Cristo? ¿O Jesucristo es su Salvador o no es su Salvador? Es una de las 2 cosas, estimados hermanos. No hay posición intermedia, pueblo del Señor. No hay posición intermedia. Ese casi, amigo oyente, simplemente
no vale nada delante de Dios. Hoy es su oportunidad, estimado amigo, estimado oyente, que usted le entregue su vida, le entregue su corazón, le entregue su mente y todo su ser a mi Señor Jesucristo, para que Él sea su Señor y Salvador. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Solo Él tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Estimados hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio bíblico de esta tarde. Estudio bíblico número 13, el libro de Hechos 26, del 19 al 31. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, pueblo del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios.